A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 23 de septiembre del año 2022. El título es Todo así lo deja ver, jamás venceremos, resolveremos el problema. Y antes de entrar a este tema de la parte del editorial, quiero hacer un comentario corto sobre este día, el 23 de septiembre. Ya lo hice en la mañanera, la de hoy, pueden consultarla, ahí hablé de este día. ¿Por qué es famoso en México el 23 de septiembre? Porque el 23 de septiembre de 1965, un grupo de jóvenes encabezados por el profesor Gamis y por el doctor, creo que se llamaba Pablo Gómez, creo, no es este que está ahorita ahí, ¿verdad? Pero era un grupo de jóvenes convencidos que México debería cambiar, entonces, y para ellos la mejor o la única forma de lograr ese cambio era la lucha armada mediante la estrategia del foco guerrillero. Un grupo de personas decididas y honrados intelectualmente, ofrendar su vida si era necesario, en aras de cambiar el statu quo y construir el socialismo en México. Y su primera acción fue atacar el cuartel militar en el pueblo o la ciudad de Madera, en el estado de Chihuahua. Estaban infiltrados desde el principio por un capitán del ejército, el capitán Lorenzo Cárdenas Barajas, que les dio entrenamiento militar y estaba infiltrado, y él estaba al tanto de sus intenciones, las dio a conocer como un individuo que estaba atento a eso, estaba infiltrado ahí, y de los, no sé, 15, 20 soldados normalmente de esa partida militar, estaban creo que 100, y prácticamente los mataron a todos. Los que no murieron fueron los que por una falla mecánica en el vehículo, en la troca en la que iban a llegar, que no llegaron. Murieron jóvenes honrados intelectualmente, honrados en el sentido de llegar al sacrificio, ofrendar su vida en aras de realizar un cambio en el país. Por desgracia, el efecto de esa estrategia vendida de manera perversa por los cubanos, haciendo creer en América Latina que el foco guerrillero era la vía, miles de jóvenes honrados, dispuestos al sacrificio, murieron por seguir esa perversidad del foco guerrillero promovida desde Cuba sin la menor consideración, aun cuando se sabía ya que esa no era la estrategia. Así murieron, pues, jóvenes honrados, dispuestos a ofrendar su vida, y el que era gobernador del estado de Chihuahua era el general Prajedes Giner Durán, un hombre al estilo cavernario de los viejos militares, de derecha, anticomunista y un tipo autoritario. Y cuando los deudos, los familiares de estos jóvenes que murieron en el asalto al cuartel de Madera, sus deudos fueron a reclamar sus cuerpos, él ordenó que no se los entregaran y que los sepultaran en una fosa común que abrieron ex profeso ahí en el Panteón de Madera, y ya los echaron los cuerpos ahí y empezaron a tapar la tumba con tierra. Entonces dijo una frase, este general, que lo ha llevado a la historia de la ignominia y de una exhibición cavernaria, que no debería haber un militar mexicano que tuviera esa conducta. Querían tierra, denles hasta que se harte, dijo el general Prajedes Giner Durán. Y esto le digo de estos dos militares para que vea usted, para que vean que en el ejército no todos son hombres de honor, hombres acá con pundonor, no. Hay cavernarios como el general Prajedes Giner Durán y también individuos que hacen la tarea de infiltrarse
y denunciar a jóvenes honrados, intelectualmente hablando, y también desde el punto de vista personal, material, como el capitán Lorenzo Cárdenas Barajas. Esos dos formaban parte del ejército mexicano, así como también hubo el que era coronel en ese entonces, creo, Guajardo, que es el que traiciona a Zapata poniéndole una trampa en Chinameca. Repito, esto es para que nos demos cuenta que también en los ejércitos, que también en las Fuerzas Armadas de México hay personas así, de esa catadura moral. Por eso los que dicen que el ejército mexicano es el pueblo armado y que es lo máximo, eso es falso. Hay manzanas podridas y diría yo, no pocas. Eso es pues el 23 de septiembre del 65 y posteriormente un conjunto de grupos guerrilleros se unen en un mando único y crearon lo que se conoció como la Liga 23 de septiembre. Quien esté interesado en el tema, les recomiendo un gran libro del doctor Carlos Montemayor que se llama Las Mujeres del Alba. Así se llama. Lo pueden encontrar, creo que es de la editorial del Fondo de Cultura Económica, Las Mujeres del Alba. Y alguien que quiera profundizar en esta etapa de la historia política de México, hay un libro que escribió el historiador Fritz Glockner, hijo él de una persona que participó en uno de esos grupos guerrilleros, que se llama Los Años Heridos, se llama ese libro. Déjenme ver si lo tengo aquí a la mano. Los Años, ¿ya lo viste tú? No, a John estoy viendo. Pues a ver, déjenme ver. ¿Dónde está Los Años Heridos? Permítanme ustedes, porque vale la pena leer ese. Es un gran libro de Fritz Glockner, Los Años Heridos. No lo tengo aquí, pero voy a mostrárselos en la portada porque lo tengo en la edición electrónica. Permítanme ustedes. Vamos a ver, déjenme ver. Este libro es la historia de un buen número de movimientos guerrilleros y de una etapa fundamental de la historia de México contemporánea y moderna. Vamos a ver, permítanme ustedes. Es un libro que está en librerías, no es un libro raro así. Ahí les va. Los Años Heridos. Aquí está. Es que como no va a la escuela, John. Ahí le va. Aquí está. Esta es la portada del libro de Fritz Glockner. Se llama Los Años Heridos. Aquí está, lo pueden ustedes encontrar en librerías, en el Sótano, en Péndulo, en la Gandhi. Los Años Heridos de Fritz Glockner, que dije su señor padre fue un participante destacado de uno de esos grupos. Es editorial Planeta. Fritz Glockner, aquí lo pueden ver. Entonces, Los Años Heridos, y lo encuentran ustedes sin problema alguno en librería. Y en el caso de Carlos Montemayor, se llama, les dije, Las Mujeres del Alba. Aquí está, mire. Ahí le va. Le voy a mostrar a usted la portada. Aquí está. Las Mujeres del Alba de Carlos Montemayor. Un gran historiador y además un gran personaje, una muerte a una edad temprana, era un hombre que podía haber dado muchísimo, muchísimo en esto. Las Mujeres del Alba. Lean esos dos libros, les va a interesar porque es una etapa que casi nadie habla de ella en el México de hoy. Y valdría la pena, tomando en cuenta los desfiguros de no pocos integrantes de la clase política hoy en México. Muy bien.
Vayamos pues al tema del editorial y por qué yo afirmo que no vamos a resolver el problema jamás. Mire usted, a raíz de esta discusión que se dio durante esta semana y desde días antes, desde que se presentó esta iniciativa de reforma del quinto transitorio, se ha estado utilizando una expresión pegadora, dirían algunos, la militarización. Y se han dicho muchas cosas desde mi punto de vista erróneas al respecto. No voy a ahondar en eso porque me ha ido como en feria. Entonces, mejor diré la militarización. Muy bien. Hoy en el periódico El Universal, el especialista en estos temas, el Alejandro Ope, escribió en su colaboración en el periódico que se llama, una colaboración interesante que se llama Sí hay de otra. Muy bien. Plantea él en su colaboración que sí hay de otra, es decir, no es la militarización o utilizar a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia, etcétera, etcétera. Entonces, por eso él titula su colaboración Sí hay de otra. Y vamos a ver en qué consiste el sí hay de otra. Son 5 puntos que componen esta estrategia, que sería la otra. Muy bien. Primer elemento, la profesionalización de la policía. Y luego él explica, garantizar que todos los policías del país tengan una remuneración digna mediante el establecimiento de un salario policial, etcétera, etcétera. Profesionalización de la policía. Segundo, la investigación del delito, facilitar la denuncia, eliminar los requisitos formales, etcétera, etcétera. Tercero, una justicia pronta y expedita. El sistema pasaría a ser verdaderamente acusatorio. Cuarto, una reorganización del aparato federal. El gobierno federal se concentraría en atender delitos complejos, más con investigación que con presencia. Y quinto, la prevención focalizada del delito. La justicia cívica se convertiría en el foco de un sistema de prevención del delito. Estos 5 elementos los repito. Primero, profesionalización de la policía. Segundo, la investigación del delito. 3, una justicia pronta y expedita. Cuarto, una reorganización del aparato federal. Y quinto, la prevención especializada del delito, focalizada. Muy bien. Le hago a usted una pregunta o 2 o 3 en torno a estos 5 elementos. ¿Cuánto tiempo piensa usted que llevaría concretar, así fuere medianamente, estos 5 puntos? ¿Cuánto tiempo piensa usted? ¿20 años? ¿50 años? ¿150 años? ¿O nunca? Dependiendo de lo que conteste usted a esto, va a reflejar una realidad cruda, ofensiva. México tiene efectivamente un gran problema en materia de combatir el delito. Alejandro Ope está planteando 5 elementos que sin duda alguna son atendibles, pero su concreción llevaría muchísimos años y muchos recursos. Simplemente cuando habla de profesionalización de la policía y un salario policial digno, etcétera. ¿Sabe usted que el fondo, un fideicomiso, que tenía 20 años, una cosa así, y donde se aportaban cuotas para con ello apoyar a los municipios para la compra de equipo, para mejores salarios, etcétera? Este gobierno lo agarró ese dinero y lo dilapidó en Dos Bocas, en Tren Maya, etcétera, y no hay, ya no existe eso. Entonces, ¿se imagina usted este gobierno en los 2 años que le quedan, más los 6 del siguiente, al margen de si gana Morena o gana la oposición, no tendrían un 5?
De tal manera que estaríamos hablando de un horizonte de 15, 20 años y con una política sistemática permanente para más o menos acercarnos a estos 5 puntos que plantea Alejandro Ope. Y la pregunta surgiría, ¿y qué va a pasar en tanto se logre esa profesionalización, ese salario digno, etcétera? ¿Qué va a pasar? Y vamos, no, pues los soldados que no se metan, las Fuerzas Armadas que no se metan, porque estamos buscando concretar esos 5 elementos. Esto nos lleva a algo que es muy fácil de entender. Enfrentar el problema de la criminalidad actual es impunidad total que gozan los grupos delincuenciales, que ya no solo se dedican al narcotráfico, sino es a la extorsión, al derecho de piso, a la trata de personas, etcétera, etcétera. Tiene 2 espacios temporales diferentes. Uno es esa solución que podría llevar 10, 15, 20 o más años, pero la otra es el aquí y ahora. ¿Qué hacemos ahorita? Si no tenemos de los 2.500 municipios, para dar números cerrados, fáciles de entender, el 80% no tiene recursos para financiar una policía eficiente, digna, etcétera, etcétera. La Guardia Nacional en estos 3 años, 8 meses, o 3 años, 6 meses, no le han dado dinero. Son las camionetas que tenían en el ejército esos soldados, son los mismos rifles, el mismo equipamiento. ¿Por qué? Porque el gobierno no les ha dado los recursos necesarios, porque todo se ha ido a las ocurrencias del presidente. Entonces llegamos a la pregunta: ¿vamos a resolver verdaderamente ese problema con este tipo de soluciones que plantea Alejandro Ope? Sin duda alguna, pero nomás que tendríamos que lograr un compromiso con los mañosos. Señores, estamos creando una profesionalización de la policía. No delincan, hombre, hasta que tengamos esa policía profesional, hasta que tengamos un verdadero sistema penal, etcétera, etcétera. Pues se iban a zurrar de la risa los mañosos. Es como cuando la esposa del presidente, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, llega: hermano sicario, dame esa arma y ten este libro. Se reirían. Es decir, el problema ¿cuál es? Que tenemos miedo de decir, hay que utilizar la capacidad de fuego que tiene el ejército, la marina, la fuerza aérea, para acabar en el menor tiempo posible con esos grupos. ¿Por qué? Porque esto está llegando a una situación insostenible. Al mismo tiempo, empezar con estos elementos u otros que plantean especialistas, pero que no dicen, señores, hay que usar esas armas, esas tanquetas, eso que plantean en el desfile, que aparecieron ahí, brillosas las llantas y todo acá. Hay que utilizarlos ahorita para acabar con esos grupos delincuenciales. Olvidémonos del quinto transitorio y la madre, olvidémonos de eso. Pero repito, esto es un problema grave ya para la estabilidad política y también para la viabilidad del Estado mexicano. Por eso preguntaba al principio, ¿cuántos años tardaríamos en más o menos concretar estos elementos que plantea Alejandro? No tenemos tiempo para eso. Ya lo perdimos desde hace 20 o 30 años. Y luego tenemos ilusiones como esta. Ahí les va. Ayer en el Senado ganamos una batalla, mas no la guerra en contra de la imposición. Aún quedan luchas por librar. Reiteramos, lo que urge es una nueva estrategia de seguridad ante el rotundo fracaso de este gobierno. Y dice uno, ¿y cuál es esa nueva estrategia? ¿Y cuál es la estrategia que no ha funcionado? En todo este documento que tengo aquí, que hay unos párrafos cursis igual que este,
En ninguno se atreven a decir esa estupidez de los abrazos no balazos es lo que ha generado o ha agravado lo que ya traíamos mal. ¿Saben ustedes quién afirmó esto, entre otras? El grupo, la 65 legislatura del PAN en el Senado de la República. En ninguna parte de estas dos cuartillas aparece esa estupidez de los abrazos no balazos. ¿Por qué no lo mencionan? ¿Por qué cuando dicen urge una nueva estrategia? Porque la que ha implantado el presidente de abrazos no balazos se ha convertido en una impunidad total para los grupos delincuenciales. ¿Por qué no lo dicen? ¿Sabe por qué? Por cobardes. Porque les hace futi futi. Bueno, seguramente usted ya está enterado a estas alturas de esos actos vandálicos de estos delincuentes que, aprovechándose de la tragedia de Ayotzinapa, fueron a vandalizar las rejas en el campo militar número 1 y la puerta y vandalizar y todo. ¿Qué hizo la policía? Absolutamente nada. Nada. Los señores tienen una impunidad total. En otro país, cualquiera, el que me diga usted de América Latina, llegan esos vándalos a una instalación militar como ese campo militar y empiezan a vandalizar. ¿Usted cree que los iban a dejar pasivamente, que dañaran las instalaciones, rompieran, tumbaran unas rejas de protección? No. Primero habría unos balazos de como dijéramos, de disuasión, y si no les entrarían, órale, y vámonos a arriar con esto. Pero en México no. De tal manera que a esos delincuentes, a esos provocadores, se les otorga una impunidad total, como lo han hecho todos los gobiernos de este país, el actual, el de Peña, el de Calderón, el de Fox, el de Cedillo, todos. Calderón tuvo una decisión valiente, sacó al ejército de cuartel y los mandó a una petición de Lázaro Cárdenas Batel, que hoy dice que es su jefe de asesores. ¿Por qué? Porque ya no podía él con la policía local. El nivel de violencia, ¿se acuerdan de aquellas 5 cabezas tiradas en la pista de una discoteca en Michoacán? El presidente Calderón se atrevió a eso. Pero no hubo, y quien lo dude, que lea el libro Decisiones difíciles del presidente Calderón, donde los gobernadores, por razones de índole diversa, calladitos se vieron más bonitos. Ahí lo dice el presidente Calderón, ahí lo dice en ese libro. Hoy lo dijo el florero de Bucareli. ¿Qué dijo? Durante mi encargo en al frente de gobernación, todos los gobernadores, sin excepción, me pedían que intercediera ante el presidente para que les mandaran más elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Pero ahorita, calladitos. Eso no puede ser así, no se enfrentan y resuelven los problemas. Los problemas hay que decir, señores, tenemos un problema de tal y tal gravedad. Hay que enfrentar ese problema. ¿Con qué? Con los elementos del Estado mexicano. Que por desgracia, las policías civiles ya demostraron por diversas razones que no son capaces de enfrentar porque no tienen el equipamiento necesario, ni el entrenamiento, capacidad, recursos, etc. La única entidad que los tiene son las Fuerzas Armadas. Y ahí está, abrazos no balazos y librazos ahora. Cuando el grupo del Senado del PAN ni siquiera menciona la estrategia fallida de abrazos no balazos, una pregunta lógica y obligada. Oigan, ¿y por qué no denunciaron ustedes esa estrategia fallida? Están proponiendo una nueva estrategia de seguridad
Antes de decir cuál es, debieron haber puesto la que no funcionó, pero no. Leeré otro párrafo. Pese a las presiones, las amenazas, la compra de conciencia, con tal de cumplir un capricho más del presidente, no consiguieron los votos para aprobar la permanencia de las Fuerzas Armadas de aquí al 2028. Son los héroes. Resistieron las amenazas del Estado corruptor. Por eso no se atrevieron a debatir y votar el dictamen. Tuvieron que retirarlo. Prueba de que se toparon con legisladores y legisladoras valientes, que estamos del lado de las y los mexicanos. No es cierto. Están del lado de ellos, de su politiquería, que encabeza ahorita Marquito Cortés, que trae su agenda personal. Y alguien me preguntó, oiga, ¿qué trae usted? ¿Algo personal con Marco? Para nada. En lo personal me es totalmente indiferente. Lo critico porque él es el verdadero dinamitador de la Alianza Va por México. Por eso lo critico. En lo personal no tengo nada, es más, ni lo conozco personalmente. Jamás he estado yo a 1 metro de Marquito Cortés. Entonces, cuando uno lee esto, no importa las veces que desde el poder nos quieran amedrentar, no cederemos, y se envuelven en la bandera y cual niños héroes se lanzan al precipicio. Cursilería pura. Nadie les está pidiendo que sean héroes. Lo que se les exige es que en todo caso digan cuál fue la estrategia fallida que exige una nueva estrategia de seguridad. Eso es lo único. Pero ni eso se atrevieron a dar. Que el gobierno es corruptor, que Morena son unos sinvergüenzas, eso ya lo sabemos. No nos dicen algo nuevo, pues simplemente vean los apellidos y los nombres de los que están ahí. Son una bola de sinvergüenzas que estuvieron en un partido, en el otro, antes de llegar a Morena. El mismo López Obrador. Después de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre, ¿en qué partido se afilió López Obrador? En el PRI. Ese es López Obrador. Entonces, si por la cabeza empieza que está mal, pues ya lo demás está peor. Es decir, mientras no nos atrevamos a denunciar esa estrategia que es criminal de los abrazos no balazos, ¿de qué sirve que ande el ejército en las calles y esto y el otro y que la Constitución, que la violé, la hice por acá y la Guardia Nacional pertenece a la defensa? ¿De qué sirve eso? Si la orden es abrazos no balazos. Por eso yo he insistido, lo peor, la causa fundamental del desastre que tenemos es esa estupidez y esa abdicación cobarde de la responsabilidad del Estado, que es restaurar con los instrumentos que la ley le da al Estado mexicano, restaurar la legalidad perdida. Y que este gobernante y el anterior, excepto el presidente Calderón, se niegan y negaron a utilizar. Bueno, ustedes recuerdan a Mancera cuando los desmanes de aquellos grupos, los Darquetos, Punquetos, Robertos, Austrebertos, etcétera, no reprimimos nosotros, no usamos la fuerza pública porque somos un gobierno fuerte. No, no la usaba porque no quería que lo acusaran de represor, porque pensaba, ingenuo el joven, como era y es, que iba a ser candidato a la presidencia de la República. Téngale su candidatura a la presidencia. Y ahí anda, escondidito, porque si no le sacan un abultado expediente. Pero ahora ya teoriza en contra de la militarización que quiere este gobierno, etcétera, etcétera. Politiquería pura. Estamos a favor de las y los mexicanos y de los chiquillos y chiquillas, nomás les faltó agregar. No es cierto.
están a favor de su grupo, de su partido, porque quieren a escalar posiciones políticas. Esa es la verdad. En fin, por eso digo yo, desde mi posición, así jamás vamos a resolver ese problema. ¿Por qué? No nos atrevemos a decir las cosas. En el caso de Alejandro, lo viste con estos elementos. No pongo en duda la eficacia de estos elementos, pero tardaríamos decenios en esto. Y mientras tanto, van a seguir muriendo mujeres, van a seguir matando a mexicanos, matándose entre ellos, cobrando derecho de piso, extorsión, generando inseguridad, falta de confianza para la inversión. ¿Cuántos años debemos seguir así como a la fecha? Eso no lo dice Alejandro. Plantea los elementos, pero no dice, pero hay que hacer algo ahorita para detener esta degradación. Y eso es lo que digo yo. Lo he dicho desde hace 10, 11 años, lo he repetido y mantengo esa misma posición. Al margen de este partido, de este dirigente, eso es otra cosa. Sin embargo, pues soy el único loco en el desierto que digo, señores, hay que utilizar la fuerza del Estado para acabar rápido y totalmente con esos grupos delincuenciales. Lo digo con todas sus letras. Y muchos de esos que andan y que firman aquí este posicionamiento piensan lo mismo. La única diferencia entre ellos y Ángel Verdugo es que yo sí me atrevo a decir esas cosas y ellos no. Esa es la diferencia. Así como que, no, pero ¿cómo? Me decía una persona hace unos días, Ángel, es que si hace eso el Estado va a morir mucha gente. Oye, le digo, ¿y los 135,000 homicidios dolosos que lleva este gobierno en su cuenta no murieron? Bueno, sí. Bueno, o sea, si de muertos se trata, ya tenemos muchísimos. Simplemente entraron unos mañosos, unos malandros a un billar en Guanajuato y mataron a 10. Acaban de encontrar 7 cuerpos, creo que en Guanajuato, no sé dónde, en Guerrero, Michoacán, ahorita. Y todo el fin de semana va a ser otra matazón. Esos muertos no les interesa. Lo que no entienden es que esa conducta, esa impunidad de la que gozan estos grupos delincuenciales, aumenta el nivel de desconfianza en la viabilidad de nosotros como país receptor de inversión. Por lo tanto, no se crean fuentes de empleo permanente, no hay empleos formales, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la situación, por eso, repito, afirmo que con eso, en tanto sigamos con esa cosa blandengue de no decidirnos a usar el monopolio legítimo de la violencia, no vamos a enfrentar y mucho menos a resolver ese problema gravísimo ya de la inseguridad. ¿Qué vamos a ver? ¿Que se va a vaciar el país de la gente? Vayan ustedes ahorita a la parte fronteriza de Estados Unidos y van a ver la cantidad de mexicanos que se han ido a vivir allá, que han invertido. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la gente? Ya aquí les cierro y me voy. ¿Por qué? Porque no voy a permitir que me maten. Vayan ustedes a Guerrero, Michoacán, Chiapas. Ya la mañosada controla distribución de cárnicos, que los pollos, controlan tortillerías, etcétera. Es decir, hay regiones donde los señores son los grandes empresarios. Mario Maldonado, este joven que escribe en el Universal, trae una descripción en su colaboración de ayer del comportamiento de estos grupos en la industria de la construcción, los precios de la tonelada de varilla, de cemento, etcétera. Esa es la realidad del país. Y el presidente allá en La Baba, calles, ahorita creo que anda paseando allá por el Tren Maya y el país deshaciéndose a pedazos. No hay un 5 para apoyar a la gente producto del temblor, los daños que causó. ¿Por qué?
porque toda la lana que había en el fondel la agarró y la dilapidó en el Tren Maya y en Dos Bocas. ¿Qué hacemos ante eso? ¿Rezar? ¿Llorar? ¿Hincarnos y pedirle a la Virgen de Guadalupe? ¿O agarrar algunos tilichitos, el pasaporte y vámonos del país? Que es lo que muchos mexicanos están haciendo. Mientras tanto surge pues este tipo de recomendaciones que sí, pero son para de aquí a 20, 30, 40 años. El problema es ahorita, aquí y ahora. ¿Qué hacemos? Muy bien, pasemos a otro tema. Marcelo Ebrard, en esa actitud cobarde y lacayuna que le caracteriza, fue a las Naciones Unidas a hacer el ridículo, presentando una propuesta de paz en la guerra, no la guerra, la invasión de Ucrania, etcétera, etcétera. Nadie lo ha apelado, pero tuvo a bien cambiar el texto, porque no dijo, no planteó ahí lo que dijo el bulto aquí en México. Le dulcificó y la cosa, quién sabe cómo le vaya aquí. Pero lo que dijo aquí el presidente es para consumo de su galería, de su audiencia, de sus seguidores, babiantes, ignorantes. Pero allá en Nueva York, en la Asamblea, nadie ha apoyado esa babosada que fue a plantear este hombre. Pero luego hay una cosa interesante en estas medidas recientes de Vladimir Putin. La conscripción forzosa, reclutamiento forzoso, y empiezan a irse jóvenes y jóvenes a como sea de Rusia. Cancela, les ordena a las aerolíneas no vender boletos para varones entre 18 y 65 años. ¿Y sabe usted por qué un país como Rusia ha recurrido hoy a la conscripción forzosa? Porque Rusia, y antes la Unión Soviética, desde hace fácil 80 o 90 años, desde los años 20 del siglo pasado, empezó a permitir de manera libre el aborto sin cuestionar, y la fertilidad cayó tremendamente. Luego vino la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, donde murieron millones de soviéticos y también de mujeres. Y luego vienen los años 50 con una permisividad total y una reducción del número de hijos nacidos vivos por mujer. De tal manera que en Rusia hoy, desde los años del 90, 91, que se extingue la Unión Soviética, que ya serían 30 años, ha continuado esa caída del número de hijos. Casi no hay jóvenes en la Unión Soviética. No hay conscriptos, no hay jóvenes para reponer los que se van jubilando. Y eso le está pasando también a la República Popular China. Eso es uno de los elementos indeseables de reducir la fertilidad. México ya va también en ese camino, no tan pronunciado como Japón y Rusia. Muy bien. Con esto terminamos el punto que traía de la inflación. Ya lo expliqué en una pregunta al principio, donde me preguntó don Felipe de Jesús Calderón, si no estoy equivocado, sobre ese asunto. Un piloncito. Aquí termina la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 23 de septiembre del año 2022, recordándoles las recomendaciones de libros. La primera, Las Mujeres del Alba, que tiene que ver con este hecho de 1965, del 23 de septiembre, y Los Años Heridos, de Fritz Glockner, y el primer libro es del doctor Carlos Montemayor, y Los Años Heridos, que es el segundo libro que les he recomendado, tiene que ver con esa etapa de los movimientos guerrilleros o contestatarios o subversivos, como se decía antes. Los dos son dos grandes libros que vale la pena leer.